Red de Noticias contándote que la Municipalidad de Asunción intervino en un depósito ubicado en el Mercado 4 que era utilizado supuestamente por los permisionarios, inclusive para la grabación de pornografía. El depósito se encuentra en la planta baja del edificio del Mercado 4, cerca de la zona donde se venden menudencias. Según las autoridades municipales, el lugar era utilizado desde hace años de forma supuestamente irregular por la familia de Matilde Rey. Yo soy la dueña. ¿Hace cuánto que Era de mi papá y se nos quedó a los hermanos. ¿Hace cuánto que utiliza? Más de 30 años, señor. ¿Usted tiene todos los papeles? Todos los papeles. Y la municipalidad que me muestre su papel no me mostró ni uno. Que me muestre lo contrario. Soy yo la dueña. Que me muestre lo contrario. El desalojo se realizó debido a que el lugar será refaccionado como parte del proyecto del mejoramiento del Mercado 4. Esta zona se convertiría en parte del comedor. Cámara frigorífica, ¿verdad? O debería de ser una cámara frigorífica. Esto no es un depósito. Entonces, justamente, este señor lo que hacía es alquilarle este espacio a los locatarios, a los permisionarios, para que puedan utilizar este espacio y le pagaban un monto X. El lugar contaba también con una segunda planta hecha prácticamente en su totalidad de madera, algo totalmente improvisado y bastante peligroso. Aquí podemos ver la gran cantidad de objetos. Según nos estaban explicando las autoridades, quien no pagaba durante el fin de semana su cuota perdía prácticamente sus productos y quedaban en este lugar. Pero no solamente se utilizaba para depósitos, sino que también se tiraban aquí materiales que ya no eran utilizados e incluso en algunas ocasiones también se podían alquilar habitaciones en este lugar. Aquí sí puedes mostrar, David, donde dormían algunos permisionarios incluso durante los fines de semana quienes no tenían a dónde ir. Las autoridades del Mercado 4 desconocen para qué eran utilizadas estas habitaciones, pero existen algunos rumores. Según las historias que se cuentan, en este lugar inclusive de repente funcionaba como prostíbulo inclusive. La verdad que hay muchos comentarios de que yo llegué acá hace aproximadamente 1 año y 2 meses. Hay muchos comentarios de eso, pero este era un lugar infranqueable que nadie podía entrar. Ellos se apoderaron de este lugar diciendo que eran los dueños y ellos manejaban todas las cerraduras, las llaves, que nuestros funcionarios no podían entrar acá. Hay muchos comentarios de que se hacía filmación de pornografía se hacía acá, según comentario, ¿verdad? Este mismo operativo se realizó el año pasado, pero posteriormente los permisionarios volvieron a ocupar el depósito. El precio del espacio dentro del lugar varía entre 5.000 y 20.000 guaraníes por día. ¿Verdad? El año pasado entraron, rompieron, casi le mataron a mi hijo, le golpearon todo, robaron todo. Y ahora, ¿quién me consta que nos van a robar todas las computadoras, todo lo que es nuestro? La municipalidad tenía que tomar las medidas del caso, no es venir a atropellarlo de esta manera, ¿no te parece? ¿Ustedes no están de acuerdo con el procedimiento? No, pero por supuesto, hermano, ¿cómo vamos a estar de acuerdo? Imagínense, un destacamento policial acá, no hace falta. No es justo que ahora uno viene para trabajar y viene y se encuentra con esto, con la poca venta que hay. La municipalidad ahí hace toda grieta. No pueden trabajar los carretilleros, hay personas que a veces se caen ahí. Nosotros nos quejamos y nos dicen vayan a quejarse en la central. La vez pasada vino uno de la central, ¿sabe qué me dice? Anda a hablar con el director de acá. La intervención debió suspenderse por aproximadamente 45 minutos, ya que un número desconocido llamó al 911 amenazando con la existencia de una bomba en el lugar. Los trabajadores de la FOPE, junto con canes explosivistas, determinaron que no existía tal amenaza.